El predicador Spurgeon garantiza que este salmo es de autoría de David, aunque otro comentarista llamado Warren Wiersbe dice que es un salmo escrito en un tiempo después del exilio babilónico. Así que entre estudiosos y comentaristas y predicadores hay diferencias sobre en qué contexto histórico fue escrito este salmo. Entonces hay diferencias al respecto. ¿Por qué es así? Esto se debe a que gran parte del inicio del salmo aparece en 1 de Crónicas capítulo 16, cuando David traslada el arca a Jerusalén. Entonces, algunos piensan que es de David por eso. Pero su forma final del salmo, ¿no?, en el salterio, parece haber sido redactada para el periodo después del exilio. Entonces, esta es la dificultad aquí. Cuando tras el duro cautiverio en Babilonia, el pueblo necesitaba recordar que su identidad no dependía de las circunstancias presentes, sino de las promesas pasadas de Dios, las promesas que Dios hizo desde siempre. Entonces, por el tema y el propósito final que vemos en el Salmo, mi tendencia particular es pensar que es un Salmo post-exilio, pero tampoco hay seguridad extrema sobre eso. Porque realmente parece un texto diseñado para fortalecer a una nación que está intentando reconstruir su vida espiritual sobre la base de la memoria histórica. Por eso se ve al inicio del Salmo, el salmista diciendo: recordar los grandes hechos, las obras maravillosas que hizo Dios, ¿no? Versículo 5, acordaos de las maravillas que ha hecho el Señor. Entonces el llamado del Salmo es recordar los hechos poderosos de Dios en la historia a favor de su pueblo. Eso es bueno, recordar lo que ha hecho Dios por nosotros, ¿sí? Cuando recordamos lo que ha hecho Dios por nosotros, pues nos ponemos en contexto, nunca mejor dicho, y encontramos el propósito y alabamos a Dios, porque ese es también el llamamiento primero del Salmo, ¿no? Alabar al Señor, glorificar tu santo nombre, gloriaos en Él. ¿Cuál es el género de este Salmo? Punto 2 aquí. Técnicamente nos encontramos ante un Salmo histórico, porque si os dais cuenta, cuenta la historia del pueblo de Israel, o parte de la historia del pueblo de Israel. También podríamos llamar que es una confesión de alabanza, porque por medio de este contar la historia, se alaba al Señor por lo que el Señor ha hecho con el pueblo, ¿no? Entonces, hay salmos que se enfocan en la emoción individual de la persona que lo escribe, pero este salmo intenta hacer un ejercicio de memoria colectiva. Una vez más esta palabra, ¿no?, o ese término. ¿Con el propósito cuál? De llevar al pueblo a alabar a Dios por sus obras maravillosas a favor suyo. El Salmo entonces no es solo un repaso de datos de lo que ha pasado, sino que el Salmo hace memoria de las maravillas de Dios. Es una proclamación de fe en la fidelidad de Dios a su pacto con el pueblo suyo, reconociendo que su pueblo solo existe por cuál razón: por un milagro continuo de la gracia divina. El pueblo llegó a Egipto, el pueblo fue al desierto, el pueblo salió de Egipto, el pueblo se mantuvo en el desierto, etc. ¿Por qué? Porque Dios se ha mantenido fiel a su pacto y ha mantenido el pueblo por estos lugares. Punto 3. Vemos aquí una conexión de este salmo con los salmos 104 y 105, que vienen justo antes y justo después. Entonces, los salmos no necesariamente están en orden y no necesariamente tienen relación uno con el otro, los que vienen antes y después. Pero en este caso sí que vemos un poner ahí a propósito, digamos, ¿no? Es como una trilogía intencional en el libro 4 de los salmos. Sabemos que los salmos están divididos en 5 libros, ¿verdad? Los salmos están divididos en 5 libros. Este grupo de salmos aquí están en el 4º libro de los salmos. El Salmo 104 vemos Dios como el soberano de la creación. El Salmo 105 vemos aquí a Dios como el soberano de la historia. Está enfocando
Está enfocado el Salmo en su fidelidad a pesar de los hombres, ¿no? Entonces Dios es el soberano de la historia, Él controla la historia, Él controla la historia o controla la historia del pueblo de Israel. Y el Salmo 106, vemos la respuesta del hombre a esta soberanía divina. Está enfocado el Salmo 106 en la infidelidad del pueblo y la misericordia de Dios para con el pueblo infiel. Otro día hemos estudiado el Salmo 106 y hoy ya hemos estudiado también atrás el Salmo 104. Hoy nos toca el Salmo 105. Mientras el 105 celebra el cumplimiento de las promesas de Dios, el 106 confiesa los pecados de la nación. Así que juntos forman, digamos, un balance ahí perfecto entre la gloria de Dios y la fragilidad del hombre. Como he dicho, hemos estudiado el Salmo 104 ya, algunos meses hacia atrás. Hace 2 semanas el Salmo 106, estuvimos hablando sobre ello. Y llegamos a entender al hablar del Salmo 106 que la única razón por la cual el pueblo de Dios sobrevive a su propia maldad, ¿cuál es? Porque Dios ama a su nombre. ¿Lo acordáis de esa expresión? Dios tiene un compromiso supremo con la gloria de su propio nombre. Por amor a su nombre, Dios es misericordioso y perdona al pueblo. Entonces, por amor a su nombre que Él salva y actúa a favor de su pueblo. Eso nos dice el Salmo 106. Hoy veremos que es por la fidelidad de Dios a su propio pacto que Él gobierna la historia de manera soberana para favorecer a su pueblo. Y si su pueblo tiene esto en su memoria, guardará su palabra y le glorificará a su nombre. ¿Cuál es la estructura? Punto 4. ¿Cuál es la estructura que vemos aquí en el Salmo 105? Primero vemos una invitación a la alabanza a Dios, versículos 1 al 6. Versículos 1 al 6 tenemos una invitación, un llamamiento a alabar a Dios. Los versículos 7 al 15 tenemos el fundamento del Salmo, o el fundamento de la relación de Dios con su pueblo. ¿Cuál es? El pacto de Dios con los patriarcas, a empezar por Abraham. Luego de los versículos 16 al 25, tenemos como parte de la historia de Israel, cómo Dios usa las crisis y los problemas y los sufrimientos para preparar bendición y providencia a su pueblo. Esto habla de la providencia en Egipto y José, ¿no? En Egipto. Luego de los versículos 26 al 36 tenemos el recuerdo del Éxodo, como el pueblo salió de Egipto y como Dios juzgó la nación de Egipto con las 10 plagas. Entonces tenemos aquí el recuerdo de la liberación poderosa de Dios de los judíos de Egipto mediante las plagas. Dejaron la esclavitud hacia la tierra prometida. Los versículos 37 al 41 tenemos un recuerdo de la provisión de Dios en el desierto. Ya el pueblo había cruzado el Mar Rojo y estaba caminando en el desierto hacia la tierra prometida. Y aquí vemos el cuidado sobrenatural de Dios para con el pueblo. Con nube, fuego, maná, pan del cielo, agua, etc. Y por último tenemos la conclusión del Salmo, versículos 42 al 45, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la liberación de Dios para con el pueblo de Israel? ¿Cuál es el propósito de Dios con el pacto? ¿Cuál es el propósito de Dios con el pueblo de Israel? Que su pueblo guardara sus y cumplieran sus leyes. Aleluya. Y fijaros que el Salmo 105 termina con aleluya y el 106 empieza con aleluya. ¿Os dais cuenta en vuestra Biblia, no? Los que están en el móvil no, a lo mejor no, sí. Pero se puede ver, ¿no? Entonces se nota cómo está ahí a propósito y se conectan ambos. Bien, vamos a empezar a profundizar aquí ahora en el tema del Salmo. Ya hemos dado un repaso aquí a nivel de introducción, en el contexto, en el género del Salmo, la estructura del Salmo. Ahora me gustaría tratar del tema del Salmo y empezar a
a profundizar un poquito más. ¿Estáis preparados? El tema es el Dios que no se olvida de su pacto. El Dios que no se olvida de su pacto. Es la fidelidad incondicional de Dios a su pacto. Este es el motor teológico del Salmo 105. El motor teológico del Salmo 105 no es el esfuerzo humano, sino el pacto de Dios. Versículo de número, a ver si lo encuentro aquí, 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Este es el versículo clave del Salmo. Se acordó para siempre de su pacto. El salmista aquí subraya que cada evento de la historia del pueblo de Dios, desde la llamada de un peregrino pagano, como fue Abraham, hasta la liberación de una nación esclava en Egipto, todo ocurrió porque Dios no se olvida de su pacto. Se acordó para siempre de su pacto que hizo primeramente con Abraham. Entonces, este salmo está fundamentado sobre la verdad de que Dios es fiel a su pacto. Así que me gustaría aquí mencionar 3 características del pacto de Dios que un teólogo llamado Palmer Robertson enseña en su libro llamado Cristo de los Pactos. Este libro lo he leído en el seminario hace, por lo tanto, 20 años, creo. Hace un poquito menos, ¿no? Quizás 18 o 19 años. Dependiendo del año que me refiero, que ya no me acuerdo cuál año, porque fueron 4 años de seminario, entonces no me acuerdo si fue, yo creo que estaba entre el segundo y el tercer año. Pero bueno, es un libro buenísimo y me ha cambiado bastante la mente respecto a cómo entender la Biblia como un todo. Y no solo el libro, por supuesto, sino que el profesor mismo que daba la materia, que se llamaba Teología Bíblica, la asignatura, se llamaba Teología Bíblica. Entonces, ahí estudiamos, y desde entonces pues sigo esta línea, la teología del pacto, cómo Dios por medio de las Escrituras fue haciendo pactos con su pueblo y de alguna manera todo se une desde el principio al final. Entonces, 3 características del pacto o de los pactos que hizo Dios con su pueblo, que me acuerdo que menciona él en este libro. La primera característica es que el pacto de Dios es un vínculo de sangre. ¿Cuál es la naturaleza del pacto de Dios? Es un vínculo de sangre. Robson, este autor, define el pacto como un vínculo de sangre soberanamente administrado. Entonces, en el Salmo 105, esto se refleja en la solemnidad con la que Dios trata su palabra, versículo 9, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Entonces, aquí el Salmo nos recuerda el pacto con Abraham que Dios ha concertado con Abraham. ¿Cómo hizo Dios el pacto con Abraham? ¿Quién se acuerda? Génesis capítulo 15. Cuando proveyó el cordero que reemplazó a... No. ¿Cómo hizo Dios el pacto con Abraham? Cuando Dios le dice, te voy a dar, tú ves la estrella que no la para Una promesa. Y la arena. Es la promesa del pacto, muy bien. La promesa. Pero si os acordáis en Génesis capítulo 14 o 15, ya no me acuerdo muy bien, Dios corta, Dios sacrifica un animal, corta y pone las mitades, los pedazos del animal, uno del lado del otro. ¿Os acordáis de ese texto? Y hace con que Abraham pase por el medio. Obviamente, esto significa que sangre fue derramado. ¿Y cuál es el simbolismo de esto? Es que es un pacto de vida y muerte. Y es un vínculo de sangre, por lo tanto, de vida y muerte. Entonces, no es un contrato ligero. Es un compromiso de vida o muerte. Así que, aunque el Salmo no detalla el sacrificio,
obviamente, menciona el pacto con Abraham, que es este, ¿no? El pacto con Abraham fue sellado con sangre. Génesis capítulo 15. Y si nos acordamos de cada pacto que hizo Dios con distintas personas, nos acordaremos que siempre está el sangre metido en medio. El pacto que hizo con Noé, ¿dónde está el sangre? Dios sacrifica también el cordero, o Dios sacrifica un animal. Porque ¿cómo viste Dios a Adán y Eva después que ellos pecaron? Con pieles de animales. ¿De dónde vino las pieles de animales? Está implícito que un animal fue muerto y la piel fue recogida, y por lo tanto, si un animal fue muerto, sangre fue derramada. Vale. ¿Por qué esto es importante? Pues garantiza precisamente eso, que Dios no romperá su promesa. Dios no romperá su pacto. Es un pacto de vida y muerte, y está garantizado por el mismo Dios. Él será fiel a su pacto. Y obviamente no necesitamos hablar que el nuevo pacto, cuando Cristo lo establece, que eso está también hecho con sangre, que es lo que vamos a celebrar hoy en la cena también. Segunda característica del pacto de Dios, es soberanamente administrado. Pregunta a Dios a Abraham si Abraham quería hacer un pacto con él. Pregunta a Dios a Moisés si él quería hacer un pacto con él. Pregunta a Dios a Adán si él quería hacer un pacto con él. Por eso es soberanamente administrado. Dios toma las iniciativas, Dios establece las reglas, Dios manda que se cumpla lo que Él dice y Dios cumple lo que Él dice. Dios toma las iniciativas todas, Dios hace todo. El hombre no es un sujeto pasivo, sino que él recibe lo que Dios hace y tiene que simplemente responder a lo que Dios hace, ¿no? Pero es pasivo en el sentido de que no toma la iniciativa, entonces es secundario. Así que esta es la característica más clara en este salmo, si os dais cuenta. El acuerdo del pacto no es un acuerdo entre iguales. Dios no es igual a Abraham, Dios no es igual a José, Dios no es igual a Moisés. Entonces no es como un negocio aquí. Es un dictado divino. Así que lo vemos en el Salmo, versículos 8 al 11, por ejemplo, ¿no? Se acordó para siempre su pacto, lo cual concertó con Abraham. Fijaros, versículo 10. Estableció a Jacob por decreto y dijo, a ti te daré la tierra. No consentió. Versículo 16, trajo hambre. Versículo 17, envió a un hombre. Versículo 18, versículo 20, envió el rey, lo soltó. Es decir, y si vemos el versículo 26, envió a su siervo Moisés. Versículo 27, puso en ellos. Versículo 28, envió tinieblas. Es decir, Dios va haciendo las cosas y no pregunta por qué, ni cuándo, ni si puede, ni si nada. Es decir, Dios es Señor, está obvio. Él se acordó, Él hizo, Él estableció. Así que el pueblo es el receptor que simplemente debe responder a la gracia soberana de Dios al establecer su pacto. Dios toma la iniciativa de manera soberana y unilateral. El pueblo suyo debe recibir, sujetarse y alegrarse. El Salmo habla de eso, ¿no? Cantad salmos, gloriaos, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Y tercera cosa, o tercera característica del pacto de Dios que menciona este autor, es que hay una unidad orgánica en los pactos que hizo Dios a lo largo de la historia de Israel y del pueblo de Dios hasta llegar a nuestros días. Hay una continuidad, ¿no? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre lo que empieza con Adán y lo que va a terminar en el cielo cuando allá estaremos. Amén. Amén. Así que los pactos de Dios con su pueblo no deben ser vistas como piezas aisladas una de la otra. Hay gente que piensa que el Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo es otra. No, que antes era ley, ahora es gracia, que antes era eso. No, siempre ha sido lo mismo. Dios ha tratado con su pueblo siempre de la misma manera. Lo que ha pasado es que la revelación de Dios es
progresiva. Va aumentando, fue aumentando de acuerdo con que la historia iba pasando hasta llegar a su máximo en Cristo Jesús. Entonces, el Salmo 105 aquí une a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, en una sola línea una sola línea continua de fidelidad. Esto refuerza la idea de que el pacto que Dios hizo con el pueblo en el Antiguo Testamento es el mismo pacto eterno que se consuma en Cristo. Y luego vamos a ver a Cristo aquí. Porque esta es la cuestión principal de la unidad de los pactos. Toda la historia del pacto de Dios con su pueblo es cristocéntrica. Señala, apunta, direcciona siempre a Jesucristo. Por eso mismo, y esto es lo que me ha dado un vuelco en la mente en el seminario, por eso mismo podemos ver a Cristo del principio al final. Esto es lo que más me ha llenado cuando lo he estudiado, este tema en particular por la primera vez. Porque empecé a ver a Cristo, wow, está en toda parte. Es que no lo veía, pero ahora está ahí. Bien, vamos a ver ahí algunas lecciones teológicas y algunas aplicaciones de este tema, ¿no? Dios se acuerda de su pacto. El salmista no quiere que veamos el pacto de Dios como un documento guardado ahí, en un archivo celestial, en un cajón, sino como una fuerza viva que opera en medio del caos humano, de las crisis. ¿Cómo se ve el pacto de Dios cuando hay hambre en la tierra? O cuando tú sientes hambre. Jacob y sus hijos sintieron hambre. ¿Cómo se ve el pacto de Dios cuando su pueblo es esclavizado? ¿Cómo se aplica el pacto de Dios a los dilemas naturales y circunstancias reales de la vida? A partir del versículo 12 del Salmo 105, el salmista deja de darnos definiciones y comienza a darnos nombres y apellidos de personas con las cuales Dios hizo el pacto, que formaba parte del pueblo suyo, y cómo se dio la situación para ellos en estos momentos de dificultad, en esas circunstancias de vida, ¿no? Así que vamos a ver ahí cómo esa unidad del pacto de la que habla este autor que he mencionado se manifiesta en la vida de hombres comunes llamados por Dios para cumplir un propósito extraordinario. Así que pasemos ahora a observar la mano soberana de Dios moviendo las piezas de la historia a través de estos patriarcas. Y el primero de ellos, ya hemos mencionado algo de Abraham, vamos a saltar a José, el cual el Salmo dedica bastante tiempo aquí. Habla de Abraham, luego de Jacob y menciona José. Aquí lo voy a llamar esta historia de el pacto en la providencia dolorosa, o este punto, mejor dicho, voy a llamar de el pacto en la providencia dolorosa. José no fue a Egipto por accidente, lo sabéis, ¿verdad? Sino por una administración soberana del pacto de Dios con su pueblo. Dios usa incluso, aquí podemos ver, Dios usa incluso el mal humano para preservar el vínculo del pacto, para bendecir a su pueblo. El versículo 17 dice que Dios envió a un hombre delante de ellos. ¿Quién? José, que fue vendido como esclavo. Fue Dios. ¿Puedes entender eso? Voy a repetir. Fue Dios que envió a José a la cárcel. Fue Dios que envió a José a la cárcel, que permitió que su jefe pensara lo que pensó. Fue Dios que permitió que sus hermanos hicieran lo que hicieran,
Porque Dios quería enviar, y Dios envió a José a Egipto. Porque el texto dice, envió a un hombre delante de ellos. ¿Quién envió? Dios envió. Entonces sus hermanos estaban vendiendo a José como esclavo. Pero era Dios que estaba enviando a José. ¿Puedes entender eso? Ahora tú aplicas eso a tu vida. ¿Cómo nos quedamos? Dios te manda a la aflicción. Dios me manda a Egipto. Me manda a la cárcel. Y ahora tú piensas en tu problema, en tu dificultad, en tu sufrimiento. Y puedes imaginar, Dios me ha dado sufrimiento. Dios ha dado sufrimiento a José. No porque no le gustaba a José, sino porque tenía un propósito maravilloso para José y para todo su pueblo por medio de José. Entonces, esta es una de las partes más ricas de este estudio, quiero decir. De la parte que entramos ahora. Porque como hemos mencionado, toda la historia del pacto es cristocéntrica. Así que José no es solo un personaje histórico aquí para nosotros. Él es un tipo de Cristo. Un anticipo de alguna manera de cómo el mediador del pacto actuaría siglos después. Vamos a ver. Primero, la humillación es necesaria para la exaltación. Esto fue lo que pasó con José. Esto fue lo que pasó con Cristo. Esto fue lo que nos enseñó Jesús. Los humillados serán exaltados. El Salmo dice, versículo 18, sobre José: afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Así que José pasó por el pozo de la prisión antes de llegar al trono. Uno quiere saltar y llegar luego al trono, ¿no? ¿Cuál es la conexión con Cristo aquí? El pacto que Dios hizo requiere un mediador que sufra. Al igual que José, Cristo fue humillado hasta lo sumo, antes de ser exaltado hasta lo sumo. ¿Puedes ver Cristo? El sufrimiento de José fue el método soberano de Dios para salvar a la familia del pacto. Es decir, para salvar a su pueblo. El sufrimiento de José fue el método por el cual Dios utilizó para salvar a su pueblo, con el cual Dios había hecho un pacto. El sufrimiento de Cristo fue el método, y es el método que Dios tiene para salvar a la iglesia, para salvar a nosotros, para salvar a su pueblo. Y Pablo va a decir que nosotros, se me olvida ahora exactamente cómo es el versículo, pero que nosotros con nuestros sufrimientos cumplimos o terminamos de cumplir con los sufrimientos de Cristo. Si alguien se acuerda de ese versículo, puede decirme. Que Pablo va a decir que en Filipenses, creo, sí, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Que la idea es que nuestros sufrimientos también sirven con el propósito de que otros vengan a conocer de Él. Es decir, el sufrimiento de la iglesia, el sufrimiento del pueblo de Dios, es un método que Dios utiliza para alcanzar a los perdidos, alcanzar a las naciones, alcanzar a los que están sin Cristo. Entonces, nuestro sufrimiento, tu sufrimiento, sea de qué orden sea, no está sin propósito, sino que Dios lo permitió y Dios lo usa o quiere usarlo para que otros vengan a conocerle a Él. Y tú puedes preguntarme, pero pastor, ¿por qué yo? No es porque yo, es todos pasamos por algo. Y un momento, y otro momento, y otro momento, a lo largo de nuestras vidas, Dios sabe el propósito que tiene para cada uno de nosotros, y el propósito tiene que ver con que otros
Primero, con que Él sea glorificado. Segundo, con que otros vengan a conocer. Esa es la historia de vida de José. Esa es la historia de vida de Jesús. Otra cosa que podemos ver aquí. Versículo 17 dice que Dios envió a un varón delante de ellos, a José. Nota que la iniciativa es de Dios. Él envió. Eso es lo que dice el Salmo. ¿Cuál es nuestra conexión con Cristo aquí? Así como Dios envió a José a Egipto, un lugar de muerte, de esclavitud, un lugar pagano, sin Dios. Pero para preparar un lugar a sus hermanos, porque ¿cuál era la idea de que José fuera primero a Egipto? Estaba yendo a preparar un lugar para su familia, para cuando llegara la hambre, la hambruna sobre la tierra. De la misma manera, Dios envió a su Hijo al mundo para preparar un lugar para nosotros. José salvó al pueblo de un hambre física. Cristo nos salva de la muerte eterna. ¿Puedes ver a Cristo? Otra cosa aquí. La palabra que prueba es la palabra que libera. Y la palabra que libera. Dice el versículo 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, la palabra de Dios, el dicho del Señor, le probó el Señor a José. Es decir, Dios estaba al control de las probaciones que venían sobre José. Y hasta el momento que no tenía que terminar, pues no terminaba. Es el momento en que pensamos en nuestras probaciones, ¿no? ¿Por qué no termina? Porque Dios sabe el momento que tiene que terminar. Nos da la fortaleza para soportar lo que tengamos que soportar. José fue sostenido por la promesa de Dios en medio de la prueba. Eso es lo que vemos aquí. Eso es lo que dice el Salmo. La conexión con Cristo. Cristo es la palabra encarnada. El mediador del pacto debe ser probado y hallado fiel. Cristo triunfó donde José fue solo una sombra, cumpliendo perfectamente la ley y las promesas del pacto bajo la prueba más grande. ¿Cuál fue la prueba más grande de Cristo? El sacrificio, la cruz. Y Cristo nos manda tomar Nuestra cruz. cada uno nuestra cruz cada día, renunciando a nosotros mismos. Vemos aquí otra cosa, la última en José aquí. El Salmo dice, versículo 21 y 22, lo puso por señor de su casa, hablando de todo Egipto, ¿no? Para que reprimiese a sus príncipes como él quisiese. Es decir, José recibió autoridad total sobre el imperio más grande de su época. Ese es el final de la historia de José, aquí comentada por el Salmo. Está obvio aquí nuestra conexión con Cristo, ¿verdad? ¿Ya lo veis? Esta es la culminación de la teología del pacto de Dios. El sufrimiento termina en reinado. Los humildes serán exaltados. Cristo, tras sellar el pacto con su sangre, asciende a la diestra del Padre y se le da ¿qué? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. José repartió pan en Egipto. ¿Qué hace Jesús? Es el pan de vida a todas las naciones. Es el pan de vida para todas las naciones, para todos los que en Él creen. Podemos seguir viendo más sobre Jesús aquí. Ahora, versículo 26 al 36 nos habla del éxodo y el juicio de Dios en la salida del pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Vemos aquí el mediador y el juicio del pacto. El mediador aquí en el Antiguo Testamento, en este éxodo, era Moisés. Dice el versículo 26, envió a su siervo Moisés.
y a Aarón, al cual escogió. Y dice que puso en ellos las palabras de sus señales. Versículo 27. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Canaán. Luego empieza a hablar de las 10 plagas, ¿no? Es decir, Dios juzga a Egipto para liberar a su pueblo. Ese es el tema del Éxodo. Dios juzga a Egipto para liberar a su pueblo. Entonces el pacto aquí tiene dos caras. Bendición para el pueblo de Dios, maldición para sus enemigos. Juicio para los que no están con Dios. Bendición para los que están con Dios, maldición, juicio para los que están sin Dios. Las plagas no son solo castigos, son juicios del pacto de Dios con el pueblo. Juicio contra los falsos dioses. Porque era un embate de poder. ¿Os acordáis que el faraón siempre se endurecía el corazón y llamaba a sus dioses y sus profetas, no sé más cuánto, para intentar hacer lo mismo? Así como Dios envió a Moisés, que mediaba el antiguo pacto por medio de la entrega de las leyes, Dios envía a Jesucristo como mediador del nuevo pacto. Moisés es otro tipo de Cristo. Moisés era sacerdote, profeta y rey del pueblo. ¿Por qué era profeta? Porque le hablaba de parte de Dios al pueblo. Porque era sacerdote, él intermediaba la relación de Dios con el pueblo venía a él para tratar las cosas y él traía la palabra de Dios al pueblo. ¿Y porque era rey? Él gobernaba. Por eso Moisés es un tipo de Cristo. De igual manera, porque Cristo es rey, profeta y sacerdote. Entonces, en el Éxodo, el juicio cayó sobre Egipto para liberar a Israel. En la cruz, el juicio del pacto cayó sobre Cristo para liberar a la iglesia de la esclavitud, del pecado, de Satanás y de la muerte. Seguimos viendo a partir de los versículos 37 al 41. A partir del versículo 37 se nos habla de cómo el pueblo fue sustentado en el desierto. Cómo el pueblo fue sustentado en el desierto, el sostén del pacto. El Salmo dice, versículo 37, los sacó con plata y oro, cargado con plata y oro, los sacó, es decir, Dios los sacó. Y dice, extendió una nube por cubierta, versículo 39, y fuego para alumbrar de noche, les sació del pan del cielo, versículo de número 40. Así que Dios no solo saca a su pueblo de la esclavitud, sino que se compromete en sostenerlos durante el camino en el desierto. Y no solo se compromete en sostenerlos, sino que lo hace. Entonces, el pacto de Dios con su pueblo garantiza que Dios suplirá toda la necesidad del pueblo. Y el Dios de gracia suplirá todas vuestras necesidades con abundancia. Es lo que dice Pablo también. Entonces, está clara la relación aquí con Cristo también, o la conexión con Cristo. El maná, que es el pan que baja del cielo en el desierto, mencionado en el versículo 40, es una sombra de Cristo. Porque ¿qué dijo Jesús? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Juan 6:51. El versículo 41 del Salmo 105 nos habla que Él abrió la peña y fluyeron aguas. ¿Quién es el agua viva? Cristo. Que no sacia por un momento, sino que lo sacia por toda la eternidad. Entonces, aquí vemos a Jesús,
Él es la provisión sobrenatural que sacia la sed espiritual de los redimidos en el desierto de este mundo. En Cristo tenemos lo que necesitamos. Amén. Él es pan, Él es agua, Él es vida. ¿Cuál es nuestra conclusión? O la conclusión teológica del Salmo, versículos 42 al 45, siguiendo aquí la estructura del Salmo. ¿Cuál es el propósito ético del pacto de Dios con su pueblo? El Salmo dice, versículo 42, se acordó de su santa palabra. ¿Para qué? Para que guardasen sus estatutos y cumplieran sus leyes. El pacto no es sin leyes. Dios establece las leyes. Estableció y establece las leyes. Así que la gracia del pacto de Dios no anula jamás la ley, sino que la establece. Así que Dios lidera a su pueblo no para que vivan como quieran, sino para que vivan para su gloria, como Él quiere que vivan. Así que la obediencia es la respuesta agradecida de la rendición. La obediencia a Dios es la respuesta agradecida. Es lo que Dios espera. Bajo el nuevo pacto que ha establecido Cristo, Cristo no solo nos libera, sino que escribe sus leyes en nuestro corazón por su Santo Espíritu. Amén. El versículo 45 lo deja claro. ¿Cuál es el fin de la salvación? Para que guarden sus estatutos y cumplan sus leyes. Este es el fin de la salvación, la santidad. Dios bendice y libera a su pueblo con un fin específico para que guarden sus estatutos, cumplan sus leyes. Así que la libertad teológica en este salmo no es autonomía, no es libertinaje, sino la oportunidad de servir al Dios verdadero en santidad y justicia. Dice Tito capítulo 2 versículo 14: Cristo nos redimió de toda iniquidad para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Versículo 44 del Salmo habla de la tierra que ellos recibieron, ¿no? Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Habla de la tierra prometida que al fin de cuentas el pueblo recibió. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Eso es un anticipo de lo que esperamos. ¿Dónde está nuestra tierra prometida? El pueblo la recibió. Nosotros también. Recibiremos. Porque Dios es fiel a su pacto. Entonces, ese es un anticipo de nuestra herencia eterna, donde la obediencia por fin será perfecta y gozosa. Os leo una conclusión. Dios actúa en favor de su pueblo no porque ellos lo merezcan, sino por su fidelidad a su pacto, a su palabra. Esa es una teología de la seguridad en las promesas de Dios, al 100%. Lo cual es el ancla para cualquier creyente que atraviesa tiempos de incertidumbre o sufrimiento en su vida. Dios permanecerá fiel. La tierra prometida a la cual esperamos llegará. Estoy seguro. Así que termino reafirmando. Cuando el Salmo 105 nos cuenta la historia de José, no nos está dando una lección de moral sobre la paciencia, sobre la perseverancia. Nos está mostrando cómo trabaja el Dios de los pactos. Él envía a un Salvador que sufre para que su pueblo pueda vivir. Mirar a José en ese salmo es, en última instancia, mirar a Cristo.
Así hemos visto que el Cristo de los pactos está presente en cada versículo de este salmo. Él es el Moisés que nos guía, Él es el maná que nos alimenta, Él es la roca que nos sacia, el agua viva, y aquel que nos capacita para vivir en obediencia, en santidad. El Dios que se acordó de su pacto con Abraham es el Dios que hoy se acuerda de su pacto con nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Señor.